Hecho en Casa TV es presentado por Music Hall, Da Costa Producciones, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Buenas noches, familia, buenas noches, querido Paraguay. Un lujo para nosotros el poder estar en esta nueva edición de tu programa Hecho en Casa TV, el programa para disfrutarlo y compartirlo en familia. Señora Cintia Martínez de Salazar, ¿cómo está? Muy bien, César Chipola de Torres, súper bien. Feliz de compartir una noche más junto a toda esta familia preciosa de nuestro país. Estamos bien claros y bien específicos, ¿sí? Sí. Muy bien. Así. Quinta final, Cintia. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Rapidísimo. Yo feliz por un lado y triste por el otro, pero contentísima hoy. Sí, realmente tenemos a 8 talentos quienes van a estar exponiendo sus cánticos de manera excelente. Por algo llegaron a este nivel, sí, exactamente, a esta final, porque realmente hay talento. Así que vamos a estar disfrutando de una competencia sana, pero con muchísimo, muchísimo talento hoy aquí en Hecho en Casa TV. Y hablando de Hecho en Casa TV, ¿qué te parece si nos vamos a la viñeta de presentación, por favor? Por favor, usted es el jefe, así es que dé la orden. Señor director, viñeta, por favor. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Noche de gala hoy aquí en Radio Guaraní en Hecho en Casa TV, quinta final. Cintia, ¿notaste que estoy mejor de la voz? Sí, estás mejor, quiero saber. ¿Qué Te pasó hice con caso, el otro día me Cintia? recomendaste que me tome un descanso en Granja Las Delicias, Granja Sí, Escuela Las Granja Delicias. Escuela Las Delicias. Te hice caso y aquí estoy, recuperadísimo. Claro, porque es el lugar ideal para ir a descansar y a estar un tiempo con la familia. Granja Escuelas Las Delicias. Bien, en esta noche de gala tenemos un jurado de lujo, un jurado que Excelentes realmente se merece la alfombra roja y todos los colores habido y por haber que engalanan al artista. En este caso, quiero empezar nombrando a un grande. ¿Te acuerdas, Cintia, de canciones como Paloma, Color de Universo, el grupo Los Aftermath? Carlos Báez y Valencia, y Ese sí toda me una acuerdo. historia Sí, atrás. sí, sí. Hoy está con nosotros el señor, un gran artista nacional, Carlos Báez. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por estar con nosotros aquí en Hecho en Casa TV. César, encantadísimo de estar contigo, gracias por la invitación. Y bueno, yo, por supuesto, un honor, como te dije recién, estar contigo y traer todo nuestro conocimiento para los artistas que estás presentando y felicitarte a vos también, porque te estoy viendo en este momento, en esta posición de director del programa. Felicidades, lo estás haciendo excelentemente bien. Y por supuesto, la niña que tenés al lado te ayuda definitivamente bien. Gracias por estar contigo. Gracias a vos, Carlos. Y en su nombre te agradezco por lo de niña, ¿eh? Aunque Sí, está gracias. lejos, pero... No, estuvo ahí, pero le bien, dio en el gracias, ojo, gracias. Carlos. Toda una historia detrás de Yo Carlos. me acuerdo de los Aftermath. Claro, ¿quién no conoce a los Aftermath? Y hablando de historia, otro grande. Hablar de guitarras en nuestro país, hablar de música retro, hablar de blues en nuestro país, es hablar de Derlis González, un grande, hoy aquí en nuestra mesa de jurado en Hecho en Casa TV. Buenas noches, Derlis. Buenas noches, César. Realmente un privilegio para mí de estar compartiendo con ustedes, ¿verdad? Y con la audiencia. Este hermoso programa, por cierto, yo lo venía siguiendo hace rato. Y como te dije, un gusto siempre estar contigo, ¿verdad? Y admiro también tu talento de dirigir un programa como esto. Realmente admiro mucho lo que están haciendo con la niña también. Dios, son dos, ¿eh? Así es que Muy bien, indefectiblemente soy niña. están insistiendo con lo de niña. Pero bueno, gracias, Derlis. Y bueno,
alguien de la casa, un gran artista, otro más que recorre nuestro país en cada punto, recorre países de manera internacional, así como Carlos Báez, Derlis también. Aclaro que también Derlis es, además de un buen guitarrista, un cantante de primera. Así que gente que sabe lo que va a calificar hoy a nivel canto es quien tenemos. Estamos hablando también del señor Walter Omar Villagra. Hola, don Walter, ¿cómo estás? Hola César, muy bien, contento y gracias una vez más por el privilegio de poder compartir este programa tan lindo y sobre todo volver a encontrarme con estos grandes amigos, con Carlos, con Derlis. Una satisfacción. Gracias César. Yo recuerdo que Walter fue uno de los ganadores, fue el ganador en el primer lugar del certamen Camino al Éxito, ¿te acuerdas? Claro que te acuerdas, sí, es lo de niña, ya fue lo de niña. Es Camino al Éxito con Mi Árbol y Yo, ¿verdad, Walter? Así es, en el año 1982. Ahí ya estábamos juntos. Yo estaba siendo engendrada todavía en ese momento, así que sí, no. seguro. No es tiempo del chistorete de Cintia, ¿eh? Bien, señores del jurado, vamos a estar ya nomás conociendo a nuestros primeros participantes. Se trata de un dúo. Ellos vienen desde San Pedro. De San Pedro, estábamos conversando con ellos y me estaban contando que hacen 4 horas de viaje para llegar hasta aquí. Exactamente, Imagínate, 4 qué bien. horas. Ellos se hacen llamar como ministerio, como grupo, EPC. EPC. Ejército Paraguayo Cristiano. Ah, mira, me Así encanta mismo. que exista. Muy bien, muy Así bien. mismo, Sí. llevan las buenas nuevas en donde vayan. Así que les felicitamos. Vamos a recalcar que el dúo está compuesto por Mary Martínez y Daniel Clidio. Ellos van a interpretarnos una canción de autoría propia, Cintia. De autoría propia, así es. ¿La canción cuál es? Se llama así, Ven a mí. Lo disfrutamos aquí en Hecho en Casa. Señor director, por favor, puede anotar eso en la libreta. Mary y Daniel, aquí en Hecho en Casa, esta preciosa canción, Ven a mí. Si hoy te sientes solo, con pura soledad, y tu corazón herido, sangrando sin parar, te sientes lastimado, con el alma estás gritando, el dolor se ha mezclado con tus lágrimas. Tus ojos se han secado de tanto llorar, pero yo no he dejado ni un segundo de amarte. Ven a mí, quiero sanar tus heridas, quiero ser tu compañía en tu triste soledad. Ven a mí, pagué todo el precio, yo te amo sin medida, quiero darte la salida, ven a mí. Mírame, si te sientes mal, que yo te ayudaré. En mí, si te sientes mal, que yo te sostendré. Yo morí por ti para darte salvación y sacarte de esa ruina que te hace morir. Tus ojos se han secado de tanto llorar, pero yo no he dejado ni un segundo de amarte. Ven a mí, quiero sanar tus heridas, quiero ser tu compañía en tu triste soledad. Ven a mí, ya pagué todo el precio,
heridas, quiero ser tu compañía. En tu triste soledad, ven a mí, ya pagué todo el precio. Yo te amo sin medida, quiero darte la salida. Ven a mí, quiero sanar tus heridas, quiero ser tu compañía. En tu triste soledad, ven a mí, ya pagué todo el precio. Yo te amo sin medida, quiero darte la salida. Ven a mí. Muy bien, muy bien. Aplausos para Mary y Daniel. Aprovechando, Cintia, que ellos vienen de la ciudad de San Pedro, queremos saludar a todos los amigos del interior, quienes nos hacen llegar sus lindos mensajes, aliento. La gente de Encarnación que quedó muy contenta con el programa que hemos hecho desde allá. La gente de Caguazú que nos está pidiendo que estemos. La gente del Chaco. Saludos para todos. Y de aquí a poquito vamos a estar viendo qué hacemos para poder cumplir con todos estos pedidos de que podamos ir con Hecho en Casa a estas ciudades. Señor Carlos Báez, por favor, ¿podrías aconsejar a este dúo de Mary y Daniel, por favor? Mary y Daniel, felicidades, me gustó mucho lo que escuché. Un dúo muy afinado, realmente muy, pero muy afinado, con mucha presencia. Yo pienso de que no hay mucho que decirles, están en la brecha que eligieron para cantar, y yo creo que con una orquesta completa detrás esto sonaría 10 veces mejor. Felicidades. Bien, muchísimas gracias, Carlos. Gracias también a Mary y Daniel. Segundo participante, en este caso, segunda participante de la noche hoy en nuestra quinta clasificación de mes. Ella es Fabiola Báez y nos va a interpretar la canción titulada Cristo eres tú. Cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesta estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré. En verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesta estoy a dártelo todo, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz,
tu deseo daré. Muy bien, Bien, Fabi. Fabiola. Súper bien. A mí me gustó. Le sirvieron las clases que le di, por lo visto. Sí, de cocina seguramente, porque de canto, ella el talento ya lo tiene dentro. Usted no tiene nada que ver, señora. Bien, Fabiola, pero aquí vamos a convocar a alguien que sabe, ¿sí? Señor Derlis González, por favor, ¿podrías aconsejarla? Realmente para mí fue excelente. Es más, puedo decir que nos emocionó a todos acá, a todos. Estábamos conversando y creo que hasta llegamos hasta las lágrimas. Creo que tiene mucha unción, interpretación, afinación, desempeño, excelente. Creo que estamos de acuerdo en eso. Bien, está todo dicho. Entonces, gracias, maestro Derlis. Gracias también, Fabiola. Fertun, ¿dónde está Fertun? Vamos a ver por Rápidamente dónde hoy aquí. aparece. Velozmente, como siempre, Fer. Veloz. Bien, Fer. Veloz, venís re despacio, Fertun. Tenés que entrar con más pila. Ya, señora, voy a retarlo yo nomás, No, ¿sí? Y así nos ponemos de acuerdo. Fer, tu tarea de hoy es dibujar aquí a nuestros dos nuevos miembros del jurado. El señor Carlos Báez y también Derlis, quienes por primera vez nos visitan, ¿no? Pero no va a ser la última, ¿verdad, muchachos? Maestros. Al contrario, vamos a estar presentes las veces que nos convoques. Muy bien, muchas gracias. Fer, bien, ahí están tus... Ahí están los datos de Fer. A ver, Claro, poquito. porque bueno, es cierto, su teléfono se está saturando, pero hay lugar para más llamadas, ¿verdad, Fer? Sí, está mi Facebook también, Fernando Claro. Logra Fertun, ahí me buscan. Claro, pueden comunicarse y le contratan nomás allá, porque creo que esta semana estuviste en una conferencia nuevamente, otra vez Sí, dibujando. hice conferencia, 15 años, y por la calle también. Ah, Ahí habrá perfecto. gente que me habrá visto por ahí. A full Fer Tunes. Bien, Súper bien. con esta imagen de Fer, con sus datos. Señor director, vamos a la pausa y volvemos con más. La quinta final que estamos teniendo hoy en Hecho en Casa TV. Así que preparen el pororó, preparen el juguito, las gaseosas, que ya volvemos con más. Hecho en Casa TV. Exacta S.A. Somos contadores, auditores, asesores de negocios. El prestigio nos representa. Teléfono 671-504 y 678-278. Exacta S.A. Profesionales a su servicio. Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. ¿Y qué estilo musical te gusta más? A ver, pop, rock, jazz, blues, todos los estilos musicales los encontrás en Music Hall. Así es que acércate ya nomás a cada una de sus tiendas y disfruta del mundo Music Hall. Da Costa Producciones es el único estudio de grabación en toda Asunción que puede ofrecerte un trabajo garantizado. Así es que ya no pierdas más tiempo, vos que sos cantante. Recurrí directamente a Da Costa Producciones porque es sinónimo de calidad y excelencia. Y esta prenda preciosa, roja, floreada que tengo con una suavidad preciosa también en la tela es de Ruta 66. Porque es Ruta 66 la empresa que nos viste a César Chipola y a mí cada sábado. Y claro, para una prenda exclusiva como Ruta 66 también necesita tener calzados exclusivos. Y yo los tengo gracias a A&D Calzados. Y señora, ya no pierda tiempo. Usted tiene que sentir en sus pies. Estos calzados son una maravilla. A&D Calzados. Y ya nomás, toma el teléfono en tus manos y envía al 11222 tu nombre más tu número telefónico para llevarte la guitarra gentileza de Sion Drums y Hecho en Casa TV. Ya nomás. Bien, seguimos en esta noche de gala aquí en Hecho en Casa TV en el concurso Gospel. Y ahora, con este fuerte aplauso, recibimos a nuestro tercer participante de la noche. Él es Frederick Osorio y nos va a interpretar la canción titulada Me dice que me amas. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer.
lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Oh, 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 oh. Mi corazón. Gracias, Señor. Muy bien, Frederick. Aplausos para Frederick. Súper bien. Señor Carlos Báez, por favor, ¿podrías aconsejarlo? Felicidades, Frederick, realmente muy emocionante, ¿verdad? Sentí que ponías mucho sentimiento en la letra, es importante transmitir y que estés convencido de lo que estás cantando. Eso se sintió realmente en tu voz, en tu interpretación. De repente es importante, nada más, no precisamente por criticarte, ¿verdad? Pero a lo mejor yo creo que levantando un poquitito más el tono, buscando otro tono en esta misma canción, podés dar mucho más fuerza y más sentimiento y transmitir muchísimo más. Pero de hecho, excelente. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos Báez. Gracias también, Frederick. Señora, usted está muy bien peinado hoy. Hoy vio, tengo unos rulos extraordinarios. Gracias a María García, estilista internacional, que está con una nueva promo, ¿sí? Porque se está acercando la fiesta de fin de año, las colaciones, y bueno, ella está teniendo precios especiales. Así es que, chicas, no pierdan tiempo, comuníquense a ese número que aparece en pantalla y María García, estilista internacional, va hasta tu casa. Bien, muchas gracias. Vamos a convocar a nuestra siguiente participante de la noche. Ella es Dalia Arrúa y nos va a interpretar la canción titulada Por el poder de tu amor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Quiero estar
poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Aplausos para Dalia Arrúa. Bien, Dalia, qué trabajo del jurado. Señora, usted me va a decir que ella también tomó clase con usted, ¿no? Sí, todas son alumnas mías, todas las chicas. Muy bien, se nota su trabajo. Gracias. Walter Omar Villagra, por favor, ¿podría aconsejarlo? Sí, como no. Dalila, una excelente voz, una interpretación maravillosa. Yo creo que no hay nada que aconsejar, simplemente felicitarte, alentarte, que continúes en esa hermosa brecha, pero siempre, en realidad un pequeño consejo siempre a todos los que ya más o menos están llegando a una altura extraordinaria. No dejes de vocalizar, seguí metiéndole fuerte porque todavía hay mucho para dar. Dios te bendiga, Dalila. Gracias, Walter Omar. También gracias a Dalia. Cintia, es tiempo de chistorete, dicen que. Ah, no me digas. Más que chistorete, en este momento yo tengo una pregunta lógica para usted. Una usted pregunta que sabe, lógica. Usted que sabe Usted siempre tanto. me pone a prueba. Sí, ¿eh? pero usted sabe mucho, usted sabe A mucho. ver, Dígame, dígame. por favor, ¿cuándo un limón se convierte en nada? ¿Cuándo un limón se convierte en nada? Sí, ¿cuándo? No sé, no tengo idea. No tiene idea. No. Lea más, por favor. A ver. Le comento que se convierte en nada ese limón cuando se hace una limonada. Ay. Por Dios, qué malo, señor director. Sálvenos de esto y vamos a una pausa que ya nomás venimos con más Hecho en Casa TV. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV. Muy bien, chicas del ballet, cada vez mejor. Sigan practicando así como les enseñé. Noche especial hoy aquí en Hecho en Casa TV, quinta clasificación de mes. Hablando de quinta, tenemos a nuestro quinto participante, Cintia. Sí, yo me ¿Qué pasó? sorprendo en la caradurez suya, le diré. ¿Por qué? Creo que es el colmo de la caradurez, es César Chipola, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo que los pasos del ballet de las Claro chicas? que sí, después te voy a mostrar. Ah, Claro que sí, sí. vas a Mis cualidades, mostrar. después te muestro. Bueno, Sí. entonces sí. Bien, quinto participante de la noche. Él es José Rodríguez y nos va a interpretar la canción titulada Digno es el Señor. Gracias por la cruz, Dios, porque sé que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios, por tus manos clavadas por mí. Me has lavado hoy, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder.
el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado. Y Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Muy bien, precioso. Bien, José melódico, lindo. Rodríguez. Así es. Muy bien. Señor Derlis González, por favor, ¿podrías aconsejarlo? José Augusto, muy linda voz, realmente muy buena interpretación. Ante todo yo quiero decirle a todos, ¿verdad? Los que hacen música cristiana, todos queremos lograr algo y seguro de querer grabar un compact disc, ¿verdad? Pero yo creo que ante todo para hacer música cristiana y llegar hay que tener un corazón bien compacto, que es lo más importante para nuestro Dios. Muy lindo lo tuyo, yo creo que es el canto, tener que seguir insistiendo, vocalizando y tratando siempre de pulir más tus interpretaciones. Adelante. Bien. Muy bien, muchas gracias Derlis, gracias también a José. Señora, ¿usted tiene un comentario para nosotros? Sí, viste que vos estuviste hablando que te fuiste a relajar a Granja Escuela Las Delicias, pero esa es una de sus bondades. Tiene un montón de bondades Granja Escuela Las Delicias, ahí ya estamos viendo en pantalla un lugar paradisíaco, precioso, relajante. Y no solo eso, sino que allí también, en este mismo lugar, puedes, por ejemplo, desarrollar tu boda o realizar conferencias o si querés, qué sé yo, utilizarlo como hotel. Tienen unas cabañas preciosas, rústicas, hermosas, así es que, ¿qué más pueden pedir? Aquí en Paraguay tienen el paraíso completo, allí en Granja Escuela Las Delicias. Bien, muchas gracias Cintia, la pasé muy bien realmente en Granja Escuela Las Delicias. Venimos ahora a conocer a nuestro siguiente participante de la noche. Él es Osmar López y nos va a cantar la canción titulada La historia de Cristo. Siempre que leo la historia de Cristo, me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar sus ojos, sus manos, sentir. Yo también quisiera
la misma alegría de verle muy cerca, muy juntito a mí, de mirar sus ojos serenos y tiernos. Qué dicha tan grande sería para mí. Quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor, mi alma no acepta aquellas figuras, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara. Esa es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya. Veré su rostro, veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya. Veré su rostro, veré a Jesús tal como es. Súper bien. Bien, Omar. Bien, Osmar López. Qué linda la canción, ¿no? Así La es. historia Letras, de Cristo. música, todo. Señor Walter Omar Villagra, por favor, ¿podrías aconsejarlo? Sí, cómo no. Realmente, Osmar, un talento extraordinario. Tenés una hermosa voz, una interpretación muy linda, una buena afinación. Lo que sí podríamos aconsejarte es que puedas sacar aún más de lo que hay ahí adentro, que puedas vencer un poquitito más el temor, porque hay mucho talento ahí escondido, ¿verdad? Vocalizar un poquito y yo creo que vamos a ir para más. Dios te bendiga. Adelante. Muchas felicidades. Gracias, Walter Omar. Gracias también a Osmar López. Cintia, en estos días una fecha muy especial se estuvo celebrando. Nada más y nada menos que el cumpleaños de un grande. No me Sí, digas. Derlis González estuvo de cumpleaños. Derlis, un lujo tenerte aquí. Una vez más te recalco esto, para nosotros, como Hecho en Casa, un gran artista como vos y como cada uno de los que componen nuestra mesa de jurado, hacen que esto se engalane realmente. Así que gracias. Nosotros queremos desearte, Derlis, que Dios te regale un año de puras bendiciones, que Dios se glorifique en tu vida en cada una de las áreas. Así que un fuerte aplauso para el maestro Derlis González. Muchas gracias. Y ahora, como regalo, mientras así nos vamos a la pausa, la que se jacta de que le enseña y le capacita a todas las participantes que hoy están en Hecho en Casa, Cintia Martínez, va a cantar Que los cumplas feliz. Así que, señora, dése el lujo, por favor. Pero Y nos ¿cómo vamos a querés la que pausa cante? con Como este. mezzo, como Con contralto, este regalo como para soprano. Vamos, vamos. ¿Nos anima otra vez? Sí, me voy a animar. Vamos, uno. Al corte ya, dos. que los cumpla. ¡No, no hay tiempo! No hay tiempo. Esta es una conspiración ya contra mí, ¿eh? Iba Bueno. a empezar a cantar. No, no puede ser. Mientras vamos al corte, señor director, por favor. Otra vez. Bueno. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Y si hay un lugar donde vive la música, es en Sion Drums. Y vos que sos músico, no podés dejar de visitar Sion Drums. Tenés que ir directamente porque allí encontrás todos los instrumentos que necesitas. Y hoy mi compañero César Chipola está luciendo un calzado precioso en color gris con unos toques exclusivos en color negro. ¿Y de dónde son estos calzados? Son de Huellas. Y usted también, señor. Ahí va a encontrar absolutamente todo. Para niños, para grandes, para damas, para caballeros, para todos. Ahí en Huellas Calzados. Don
Julián es la empresa que nos alimenta. Pero no solamente eso, sino que Don Julián es panadería en general. También todo lo que tenga que ver con confitería y además cocina internacional. Así es que ya no hay excusas para no ir a visitar Don Julián. Y ya que estás allí, toma tu teléfono y envía al 11222 tu nombre completo más tu número de telefónico y ya nomás te vas a estar llevando dentro de poquito esa guitarra que estás viendo en pantalla, gentileza de Sion Drums y Hecho en Casa TV. Bien, muchas gracias, señora Cintia Martínez, séptimo participante de la noche. Él es Darío Vargas y nos va a interpretar una canción de autoría propia titulada No vuelvo atrás. Oh, 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 oh. Na, 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 na. Día a día están detrás de mí, buscan la forma de hacerme caer. Como león rugiente alrededor, buscan cómo destruirme. Mas yo sé en quién me he puesto toda mi confianza. Mi escudo y fortaleza es Él, con Cristo todo lo puedo. No vuelvo atrás, contigo voy hasta el final. Si tu mano conmigo está, ¿quién es contra mí? No vuelvo atrás, a la meta proseguiré. Mi sustento tú serás, tu gracia me bastará. La esperanza que anhelé tener, mi salvación eres tú. A ti mis ojos alzaré, de ti vendrá mi socorro. Al abrigo del Altísimo habitaré. Moraré bajo la sombra del Omnipotente. No vuelvo atrás, contigo voy hasta el final. Conmigo está, ¿quién es contra mí? No vuelvo atrás. Mi sustento tú serás, tu gracia me bastará. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No, no vuelvo, no, no vuelvo, no, no vuelvo atrás. No, no vuelvo, no, no vuelvo, no, no vuelvo atrás. Oh, no. Muy bien, Darío. Un tema de Bien, autoría Darío, propia, aplausos. ¿eh? Qué linda voz la de Darío, ¿eh? Así es. Derlis González, por favor, ¿podrías aconsejarlo? Por supuesto, Darío, antes que nada felicitarte porque te presentaste con un tema propio. Eso es digno de alabar, si se puede decir, de verdad. Y muy buena tu interpretación. Yo te aconsejaría que insista un poco en la vocalización. Algunos problemitas, pequeños problemitas de afinación, muy poco, ¿verdad? Que con un estudio así podés eso ir puliendo. Muy bien. Bien, muchísimas gracias. Derlis, yo quisiera acotar algo, Sí. César. Él se olvidó, me pareció que se olvidó de repente la letra, pero agarró al hilo y siguió cantando. Eso habla mucho de su presencia en el escenario y saber manejar un poco lo que es un artista cuando de repente se encuentra con ciertas tribulaciones en el escenario. De alguna forma hay que salir. Sí, Felicidades, llevaste muchas felicidades. adelante, ¿verdad? Me gustó mucho tu presencia en el escenario, cómo pisaste el escenario, muy importante. Gracias, gracias. Muy bien, muchísimas gracias al jurado. Gracias también a Darío. Se viene ahora nuestro último participante de la noche, padre e hijo. Padre
padre e hijo, nada más y nada Exactamente, menos. qué lindo, ¿no? Ellos son Alberto y Miguel Vera y nos van a interpretar la canción titulada Mira cómo le alabo. Eso, a ver las palmitas. Sí, señor. Oye, amigo mío, deja de llorar, deja esa tristeza, vamos a gozar. Vengan con nosotros, vamos a cantar, porque aquí te espera la felicidad. Recuerda que somos el pueblo del Señor. Y levantemos las manos y alabemos al Creador. Mírame cómo le alabo a Dios, así quiero que le alabes tú. Esa tristeza que el mundo nos dio, te lo aseguro que ya murió. Mírame cómo le alabo a Dios, así quiero que le alabes tú. Esa tristeza que el mundo nos dio, te lo aseguro que ya murió. Eso. A ver esa palma. Y con cariño para todos ustedes, Alberto y Miguel. Sí, señor. Dice así. Oye, amigo mío, deja de llorar, deja esta tristeza, vamos a gozar. Vengan con nosotros, vamos a cantar, porque aquí te espera la felicidad. Recuerda que somos el pueblo del Señor. Y levantemos las manos y alabemos al Creador. Mírame cómo le alabo a Dios, así quiero que le alabes tú. Esa tristeza que el mundo nos dio, te lo aseguro que ya murió. Mírame cómo le alabo a Dios, así quiero que le alabes tú. Esa tristeza que el mundo nos dio, te lo aseguro que ya murió. Ahora le tocan a ustedes. Una vez más, mira cómo le alabo. Mírame cómo le alabo a Dios, así quiero que le alabes tú. Esa tristeza que el mundo nos dio, te lo aseguro que ya murió. Mírame cómo le alabo a Dios, así quiero que le alabes tú. Esa tristeza que el mundo nos dio, te lo aseguro que ya murió. Sí, señor. Muy bien. Todo un el ritmo estudio, bien alabando, alegre, bien sí. alegre, bien tropical. Este ritmo que Alberto y Miguel Vera nos traían aquí en Hecho en Casa TV. Walter Omar Villagra, por favor, ¿podrías aconsejarlos? Sí, con gusto. Un gusto poder escucharles. Realmente una interpretación muy formidable, muy linda y sobre todo esa alegría que viene de parte del Señor y contagiar al auditorio, ¿verdad? Muchas felicidades. Adelante en el nombre del Señor. Una hermosa perspectiva, yo creo que hay en el ministerio de ustedes. Bien, muchísimas gracias, Walter. Gracias también a Alberto y Miguel Vera. Sí, hoy usted está elegantemente vestido. Este chaleco tiene todos unos detallecitos extraordinarios, combinan con la corbata. Sí, es un trabajo impecable de Sastrería Norman. Y lo bueno de Sastrería Norman es que también tiene prendas para femeninas, ¿verdad? Prendas para las mujeres también, sí. Así es que ahí ven todos los detallecitos, señor, no pierda tiempo. Ya nomás comuníquese a Sastrería Norman. Bien, vamos a la pausa y después ya vamos a conocer el veredicto del jurado. Ferretería Internacional, artículos de electricidad en general, ferretería, materiales de construcción. Ferretería Internacional, el supermercado de la construcción. Avenida Defensores del Chaco, 2078 Asunción. Teléfonos 500-646 y 503-115. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. En Hecho en Casa hay talentos por un sueño alcanzar. Y toda la
la salud bucal lo encontrás en Clínica Odonto Andraus. Así es que, familia, ya no pierdan tiempo, luzcan una sonrisa al estilo de Odonto Andraus y vayan directamente a la clínica o comuníquense. Y para lucir una sonrisa al estilo de Clínica Odonto Andraus, te regalamos aquí en Hecho en Casa TV, gentileza obviamente de Clínica Odonto Andraus, un tratamiento de frenillo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Es muy fácil. Tienes que enviar tu nombre más tus 3 últimos números de cédula al 0986-609-108 y ya estás participando, porque dentro de poquito nomás vamos a estar sorteando el último tratamiento de frenillos. Así mismo, y el ganador es, en el primer lugar hoy, en Hecho en Casa TV, se lleva un tratamiento, un blanqueamiento total de sus dientes, totalmente gratis y gentileza de Odonto Andraus y Hecho en Casa TV. Bien, Cintia, hablando del veredicto del jurado ya en este tiempo, vamos a dar pie a la viñeta de presentación. Señor director, por favor. El veredicto del jurado es presentado por Clínica Odonto Andraus. Bien, es tiempo de conocer a nuestros ganadores de la noche. 8 participantes de lujo, realmente un trabajo muy difícil, ardua tarea ha tenido nuestro jurado selecto en la noche de hoy. Pero antes de agradecer a nuestro jurado, yo quiero convocar a Fer Tums, porque él tiene un obsequio para ellos. Así que Fer, ¿dónde estás? Por favor, hacete presente aquí. Mira cómo viene Fer. No podés. Qué bárbaro. Muy Fer, bien. mira lo que es. Bien, nosotros aquí Qué bárbaro. Bien, Fer Tuns tiene un obsequio para 2 miembros de nuestro jurado en la noche de hoy. Ellos son, a ver un poquito, el primero es Derlis González. Esta es tu caricatura. Ahí estás, Derlis. Igualito, qué bárbaro, súper bien. Muy bien. Lindo trabajo, Fer. El otro miembro del jurado que se lleva la caricatura de Fer Tuns es el señor Carlos Baez. Ahí está, Carlos. muy bien, muy bien. Muy bien, Carlos. Derlis, ese es un obsequio para ustedes. El señor Walter Omar Villara ya tiene su caricatura, entonces, bueno, hoy no se va a llevar, pero está con nosotros. Y yo quiero agradecerte, Walter, a vos en primer lugar, también al señor Carlos Báez y a Derlis González por hacer que esta noche sea toda una gala con la presencia de ustedes. Grandes artistas, pido un aplauso fuerte, fuerte para el jurado de hoy, por favor. Muchas gracias. Señora Cintia Martínez, vaya a traer, por favor, el veredicto del jurado. 4 participantes que pasan a nuestra final en el mes de diciembre tenemos hoy aquí en Hecho en Casa TV. Después del programa de hoy, Cintia, venimos con una nueva oportunidad. Es más comúnmente conocido como repechaje, pero aquí nosotros lo llamamos una nueva oportunidad. Participantes que han estado con nosotros con muy buena calificación y por algún motivo no han podido clasificar, bueno, son ellos los que van a estar participando a partir del siguiente programa aquí en Hecho en Casa TV. Así que se viene un bloque bueno, vamos a tener programas realmente bien, pero bien especiales. Claro, Hecho en Casa siendo todavía otra vez la diferencia, ¿verdad? Totalmente. Bien. Aquí hay muchísima emoción, mucho nerviosismo, pero vamos a ya conocer a nuestros 4 ganadores de la noche. Cuarto lugar corresponde a Frederick Osorio. Aplausos para Frederick. Muy bien. Tercer lugar para un dúo. A mí, mira. Ellos son Miguel y Alberto. Vera. Muy bien, aplausos para ellos. Segundo lugar corresponde a Dalila Arrúa. Aplausos para Dalila. Primer lugar en la noche de hoy en esta quinta clasificación en Hecho en Casa TV corresponde a Fabiola Baez. Aplausos. Aplausos para todos ellos. Muchas gracias a nuestros 8 participantes realmente de lujo. Gracias a vos, gracias familia querida por hacer que Hecho en Casa siga adelante, por darnos ese lugar precioso en el corazón de cada uno de ustedes. Y más Hecho en Casa el próximo sábado 21:30 horas aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. Que Dios les bendiga. Chao. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir, Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa está aquí para mostrarte lo mejor de nuestra nación y alcanzar tus sueños hoy. Hecho en Casa TV.
Hecho en Casa TV fue presentado por Music Hall, Da Costa Producciones, Sion Drums, con los auspicios de Pirámide, Depósito de Materiales, Ruta 66. Por un mejor porvenir y por sueños que cumplir. Hecho en Casa está aquí, con ganas de promover lo mejor del país. Hecho en Casa